Toda esta carga de muerte, cerca del 16 al 18%, es explicado por los conocidos síndromes coronarios agudos. Solamente en el año 2011 se presentaron cerca de 27.000 muertes a causa de los síndromes coronarios en Colombia, y en la ciudad de Medellín la tasa de mortalidad para los hombres entre los 45 y los 64 años fue de 207 por cada 100.000 habitantes. Si bien en las mujeres es menor, no es nada despreciable, con 71 muertes por cada 100.000 habitantes. Y no solamente es una enfermedad importante por la fatalidad que representa, sino por las consecuencias potenciales. Recordemos que la principal causa de falla cardíaca en el mundo y en Colombia es la enfermedad coronaria, y como el doctor Edison nos hablará adelante, esta es realmente una enfermedad muy seria. Adicionalmente, tener un síndrome coronario agudo inmediatamente nos pone en la categoría de muy alto riesgo para tener un segundo evento cardiovascular, lo que exige un adecuado seguimiento e incrementa los costos en atención sanitaria. Si bien la mortalidad por infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en términos de mortalidad intrahospitalaria es superior a los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, hay que mencionar que en el seguimiento al mediano y al largo plazo el comportamiento de ambas entidades es similar. Y este es el primer mensaje. Todos nuestros pacientes que consultan urgencias o en cualquier escenario que sospechamos síndrome coronario agudo merecen nuestra mayor atención y diligencia en su proceso de atención para disminuir la probabilidad de que se produzcan desenlaces desfavorables. Observen ustedes la información de estos cerca de 2.000 pacientes con síndrome coronario con elevación del ST y sin elevación del segmento ST. Al seguimiento a un año, la mortalidad era comparable por todas las causas y mortalidad por falla cardíaca. Y cuando extendemos el seguimiento a los 5 años, la mortalidad es comparable por todas las causas y la mortalidad por falla cardíaca es también muy similar. Recordemos entonces prestarle la mayor atención a todo paciente en el cual sospechamos la presentación de un infarto agudo del miocardio. El dolor de pecho es el síntoma cardinal de los síndromes coronarios agudos. Veremos adelante las características clínicas que aumentan la probabilidad de que este dolor de pecho esté explicado por un infarto. Grosso modo, clasificamos el síndrome coronario agudo dependiendo de la semiología electrocardiográfica inicial. Así, entre los pacientes que tienen elevación persistente del segmento ST en 2 o más derivadas, hablaremos que tiene un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Para los pacientes en los cuales el electrocardiograma inicial no muestra esta elevación persistente, estaremos frente a un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST si el marcador de daño miocárdico está dentro de los márgenes de positividad, y una angina inestable si este marcador de daño miocárdico, específicamente troponina, es negativo. La cuarta definición de infarto propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiólogos, que recién hace una semana nos entregan, nos recuerda que el corazón, como centro del sistema cardiovascular, está expuesto a una cantidad de situaciones clínicas y patológicas que potencialmente lo llevan al concepto de lesión miocárdica. La lesión miocárdica no es más que la liberación de concentraciones detectables de troponina. Sin embargo, esta lesión miocárdica se puede dar en varios contextos. Por ejemplo, los pacientes que son llevados a intervenciones cardíacas como la cirugía cardíaca, un procedimiento electrofisiológico, una cardioversión, pueden tener liberación de troponina sin que necesariamente estén infartados. De igual forma, los pacientes que son sometidos a cirugías mayores como la cirugía vascular pueden tener liberación de troponina sin tener un escenario de isquemia. De igual forma, los pacientes con taquiarritmia o bradiarritmia, insuficiencia cardíaca aguda o enfermedad renal crónica pueden tener concentraciones detectables de troponina en sangre sin que esta elevación esté explicada por un fenómeno isquémico sostenido. Para hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio tenemos que tener un escenario clínico de isquemia, es decir, un conjunto de síntomas y signos o alteraciones electrocardiográficas o nuevas alteraciones imaginológicas sumados a esa elevación del biomarcador. Qué pena, aquí estamos teniendo como problemas técnicos para... Muy bien, en esta cuarta definición universal de infarto nos proponen o nos continúan proponiendo las 5 definiciones que ya conocíamos.
El infarto tipo 1, en el cual se produce una ruptura espontánea de la placa aterosclerótica con la posterior formación de un trombo oclusivo o suboclusivo. El infarto tipo 2, que puede estar en presencia o no de enfermedad coronaria, pero que el principio fisiopatológico fundamental es un imbalance entre el aporte de oxígeno por las arterias epicárdicas y los requerimientos miocárdicos de oxígeno. Por ejemplo, un cuadro clínico de una hemorragia digestiva masiva que anemiza rápidamente a nuestro paciente, ese corazón está taquicárdico, aumenta sus requerimientos miocárdicos de oxígeno, pero no es capaz la economía de llevar esa suficiente cantidad necesaria, y en relación a este imbalance se produce un infarto agudo del miocardio. El infarto tipo 3, en el cual se produce una muerte súbita y el paciente tenía síntomas isquémicos o alteraciones electrocardiográficas, pero no se alcanzó a demostrar elevación de marcadores de daño miocárdico, pero se presume que la etiología de la muerte en este caso está asociada a un infarto agudo al miocardio. Y el infarto tipo 4, que en realidad no lo subdivide en tres grupos. El 4A, que se presenta en las primeras 48 horas posteriores a la intervención coronaria percutánea. El 4B, que el cual el mecanismo fisiopatológico fundamental es la trombosis aguda o subaguda del estén. Y el 4C, que se relaciona con la progresiva estenosis de un estén previamente implantado. El infarto tipo 5 está explicado por los infartos que se presentan posterior a la cirugía de revascularización cardíaca. Hoy vamos a hablar del infarto tipo 1, es decir, el que se produce solamente por la rotura de una placa aterosclerótica, y esta rotura lleva a la activación plaquetaria y a la formación de un trombo oclusivo o suboclusivo. Y para ello traemos dos casos. El primero de ellos es el caso de don William. Él tiene 56 años, reside en Medellín, es casado, tiene 3 hijos y labora como administración de empresas. Como administrador de empresas, él como antecedentes relevantes tiene hipertensión arterial, dislipidemia. Es extabaquista, pero acumuló 30 años paquetes. En el pasado fue sometido a una apendicectomía y de forma irregular toma lovastatina 20 miligramos y captopril 25 miligramos al día. Él estaba dormido y le despierta un dolor centrotorácico difuso, intenso, de más de 20 minutos de duración, irradiado al arco mandibular, sin episodios sincopales. Previamente no tenía edemas y su clase funcional de forma convencional es 1. Al examen físico encuentran un paciente en regulares condiciones generales, con una presión de 90/66, una frecuencia cardíaca de 110, 25 respiraciones por minuto, y miren ustedes que está desaturado al aire ambiente. Es normocéfalo, las pupilas son isocóricas normorreactivas y encuentran distensión venosa yugular a 45 grados. El tórax lo encuentran con signos de dificultad respiratoria, el corazón es rítmico, no hay soplos ni S3, y el movimiento vesicular está disminuido con presencia de crépitos en ambas bases. El abdomen está blando, no hay dolor, no hay hepatomegalia y no hay reflujo hepatoyugular. Las extremidades están bien perfundidas sin déficit de pulso. Como lo mencionamos previamente, el síntoma cardinal de los síndromes coronarios agudos es el dolor de pecho, y algunas de sus características semiológicas aumentan la probabilidad de que este dolor esté explicado por una rotura aguda de una placa aterosclerótica. Debemos siempre en nuestro paciente preguntar en qué circunstancias se desencadenó el dolor, cuál es la ubicación y la calidad de este dolor, hacia dónde se irradia, la duración y los síntomas acompañantes. Normalmente en los síndromes coronarios agudos el dolor se presenta en reposo. Sin embargo, los eventos desencadenantes como el estrés físico o emocional aumentan la probabilidad de que este dolor esté explicado por una rotura aguda de la placa aterosclerótica. La localización difusa en el centro del pecho aumenta la probabilidad de que el paciente esté cursando con un infarto. Entre menos difusa sea esta localización, menor es la probabilidad. Así, los pacientes que tienen el dolor que pueden señalar con la punta del dedo es menos probable. Sin embargo, cada caso debe ser evaluado de forma muy juiciosa, puesto que el 7% de los pacientes que se mandaron a la casa porque el dolor se reproducía a la palpación, finalmente tenían un infarto agudo del miocardio. La calidad del dolor suele ser descrita por los pacientes como opresión. Y aquí va otro mensaje importante, y es que muchos pacientes no dicen tener dolor, sino una queja como opresión o sensación de peso en el pecho, que para ellos no es calificado como dolor.
La irradiación al miembro superior derecho y al arco mandibular hacen más probable que ese dolor de pecho sea explicado por un infarto agudo del miocardio, y con menos probabilidad la irradiación a ambos miembros o al miembro superior izquierdo. La duración del dolor en un infarto agudo del miocardio es superior a los 20 minutos y puede o no acompañarse de otros síntomas como la diaforesis, la palidez, la sensación de desvanecimiento, las náuseas y en algunos casos deseos de defecar. Hay que tener mucho cuidado en ciertas poblaciones en las cuales se hacen mucho más prevalentes las manifestaciones atípicas del síndrome coronario agudo. De estas poblaciones hacen parte las mujeres, los mayores de 65 años, los pacientes que tengan algún grado de compromiso cognitivo o los pacientes diabéticos. En estos pacientes, la disnea aislada, los síntomas dispépticos persistentes y el síncope deben despertar la sospecha clínica de síndrome coronario agudo. El tiempo es miocardio. Entonces, una vez identificamos a nuestro paciente que tiene un síntoma potencialmente isquémico, este tiene, digamos, 3 vías por las cuales puede ser atendido. Uno son los servicios de emergencia médica domiciliaria. El paciente puede consultar de forma espontánea a un centro que no cuente con laboratorio de hemodinámica o consultar a un centro de mayor complejidad donde se cuente con el laboratorio de hemodinámica. En los 3 escenarios tenemos 10 minutos para hacer un interrogatorio dirigido, un examen físico general enfocado en los signos vitales, el estatus general de salud y la presencia de complicaciones agudas relacionadas con el infarto agudo del miocardio. Debemos tomar un electrocardiograma y rápidamente interpretarlo en busca de alteraciones que nos señalen la presencia de un infarto agudo del miocardio. Y esto es un nuevo concepto introducido por las guías de práctica clínica recientemente publicadas por la Sociedad Europea, y es el primer contacto médico. El primer contacto médico es el momento en el cual el equipo de salud hospitalario o prehospitalario cuenta con un electrocardiograma de 12 derivadas y es capaz de hacer el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST. Desaparece el concepto de puerta balón, que en muchas ocasiones generaba confusión, puesto que restringía las medidas terapéuticas para el escenario hospitalario en el cual se contara con fibrinolisis o con intervención coronaria percutánea. A William se le tomó este electrocardiograma. ¿Alguien se anima a interpretarlo? Tranquilos, que aquí está el profe Carlos que nos ayuda frente a cualquier duda. Una interpretación organizada. Muy bien, doctora, cuéntenos qué observa del electrocardiograma. ¿Cómo te parecen los aspectos técnicos? No veo muy bien. Entonces, mira por acá, 10 milímetros, 25, 10 milímetros, 1 milivoltio. 25, pues los aspectos técnicos están bien parametrizados. Muy bien. Bueno, siguiendo pues como con una lectura juiciosa, encuentro que tiene un ritmo sinusal porque soy capaz de distinguir la onda P antes de cada QRS. El RR es regular. D2 es positivo y ABR es negativo. Sí, ¿de acuerdo? Lo primero pues que yo hago pues en el contexto de un paciente que consulte por dolor, mirando el electrocardiograma después de eso, es mirar si tiene elevación del ST. Muy bien. Y pues así como en lo que alcanzo a ver no la tiene. Pero, ¿qué le notaste? Tú dijiste ahorita pero algo. Eso no tiene elevación del ST. Pero logro identificar un infradesnivel en B1, B2, B3, B4, B5. En ABL también. Y en ABL. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación del electrocardiograma y, como dice la doctora, ser muy cuidadosos, especialmente con la repolarización ventricular, porque ahí está el criterio de diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Y si bien estamos siempre esperando las grandes elevaciones del segmento ST, hay que estar muy atentos porque en este caso
Lo siento, perdón, pero no puedo. Sí, por favor. En este caso, miren ustedes la derivada D3 y la derivada ABF. Siendo estrictos, este paciente en ambas derivadas tiene una elevación del segmento ST que está dentro del criterio de infarto agudo del miocardio, es decir, tiene 1 milímetro o más. Y esto está apoyado en los cambios recíprocos que tenemos en la derivada ABL y en las derivadas B1, B2 y B3. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo, porque siempre estamos esperando las grandes elevaciones del segmento ST y estas sutiles elevaciones del segmento ST pueden pasar desapercibidas y con ello llevarnos a el retraso en las intervenciones terapéuticas que requiere nuestro paciente. Lo siento, pero esto no quiere pasar. Pregunta para todos ustedes. ¿Este paciente que tiene una elevación del segmento ST en la pared inferior requiere precordiales derechas? Sí, cierto. Entonces, no olvidar que en estos pacientes que hacemos diagnóstico de infarto de la pared inferior siempre debemos verificar la presencia de extensión eléctrica al ventrículo derecho. La guía de práctica clínica nos propone entonces como criterios electrocardiográficos diagnósticos una elevación mayor a 1 milímetro en las derivadas, en 2 o más derivadas contiguas que miren una misma cara, con excepción de las derivadas B2 y B3, donde los valores varían dependiendo de la edad y el sexo. Para todas las mujeres se considera una elevación significativa del segmento ST como mayor o igual a 1.5 milímetros, y en los hombres varía dependiendo de la edad. Para los mayores de 40 años, la elevación será significativa si mide 2 o más milímetros, y entre los menores de 40 años si esa elevación es superior a 2.5 milímetros en las derivadas B2 y B3. Sucede con cierta regularidad que ustedes están frente a un paciente con unos síntomas isquémicos muy claros, muy floridos, pero el electrocardiograma inicial no es diagnóstico. En estos pacientes no escatimen esfuerzos, repitan el electrocardiograma a los 10 minutos o siempre que el paciente presente cambios en su sintomatología, o extiendan el electrocardiograma. Tomen unas precordiales derechas, tomen unas precordiales posteriores en busca de ese segmento ST elevado que puede cambiar la conducta de sus pacientes. Hay casos especiales y manifestaciones electrocardiográficas que son equivalentes a la elevación del segmento ST. Siempre que un paciente se presente con síntomas isquémicos e infradesnivel del segmento ST en las derivadas B1, B2 y B3, debemos solicitar unas precordiales posteriores en busca de infarto de la pared inferobasal. El criterio diagnóstico es una elevación en B7 a B9 mayor de 0.5 milímetros, 0.05 milímetros, perdón, y aquí mucho cuidado que es 1 milímetro en los hombres mayores de 40 años. Otra de las manifestaciones especiales es el infradesnivel difuso de 8 o más derivadas acompañadas de supradesnivel del segmento ST en la derivada ABR o B1, que nos habla del compromiso del tronco principal o enfermedad de 3 vasos. Y por supuesto, la guía de práctica clínica nos recuerda que los pacientes que tienen bloqueo nuevo, presumiblemente nuevo, de rama izquierda, en presencia de síntomas isquémicos, se debe considerar como un equivalente de supradesnivel del segmento ST. Aunque la guía de práctica clínica no hace una recomendación específica sobre qué criterios debemos utilizar, recordemos siempre los criterios de Sgarbosa, en el cual cualquier elevación del segmento ST concordante con el complejo QRS nos habla que el paciente tiene un infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. La depresión del segmento ST, que normalmente debería estar normonivelado o supradesnivelado en B1, B2 y B3, nos habla también de este compromiso isquémico concomitante, y la elevación desproporcionada del segmento ST en las derivadas en las cuales el complejo QRS es predominantemente negativo, es decir, más de 5 milímetros en comparación con la línea de base, también nos hará sospechar la presencia de un infarto con supradesnivel de segmento ST. Y la novedad es la inclusión del bloqueo de rama derecha en los pacientes que tienen síntomas isquémicos inequívocos como un equivalente de ST. Esto extraído de este estudio clínico que incluyó los datos de algo más de 6.000 pacientes en 8 centros, pacientes con síntomas isquémicos agudos, en los cuales tenían alteraciones de la conducción intraventricular por bloqueo completo de la rama derecha,
6.7%. De ellos, este bloqueo era aislado en 2.8%, asociado al bloqueo del fascículo anterosuperior en el 3.2%, y un porcentaje mucho menor de los pacientes tenía asociado un bloqueo del fascículo posterior inferior. Y miren ustedes la correlación entre paciente con síntomas isquémicos, bloqueo nuevo o presumiblemente nuevo de la rama derecha y los resultados de la angiografía coronaria. La mitad de estos pacientes tenían flujo TIMI cero en uno o más vasos epicárdicos, y en comparación con el bloqueo de rama izquierda, que tan solo tenía 40% de esos pacientes con flujo TIMI cero en un vaso epicárdico. Y la mortalidad intrahospitalaria del bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha entre los pacientes que se enfrentaban con isquemia era comparable. Bueno. Otro hallazgo interesante es el compromiso del tronco coronario izquierdo. Entre los pacientes que consultaron con isquemia, por supuesto que con mayor frecuencia tuvieron síntomas isquémicos, compromiso del tronco coronario izquierdo, los que tenían elevación persistente del segmento ST en 2 o más derivadas. Para los pacientes con bloqueo de la rama derecha, el 26% de ellos tenían compromiso del tronco coronario izquierdo. Todos estos hallazgos provocó que la guía de práctica clínica recomendara, ojo, en los pacientes que tienen un escenario muy claro de isquemia y un bloqueo de rama derecha nuevo, presumiblemente nuevo, llevarlos a intervención coronaria percutánea de forma temprana. Punto difícil son los pacientes que no tienen que tiene una molestia precordial que no es tan clara o no tiene un escenario clínico de isquemia tan claro, en los cuales no hay una recomendación precisa sobre qué deberíamos hacer en estos casos. Todos los pacientes deben recibir una monitorización de signos vitales no invasiva, haciendo énfasis en la vigilancia eléctrica, buscando o identificando de forma temprana alteraciones en la generación o conducción del impulso y especialmente taquicardias con un comportamiento maligno. Adelante veremos las medidas que tenemos para el control del dolor, el manejo de la ansiedad, y recordar que usualmente los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio tienen comorbilidades y no debemos omitir su manejo temprano. Debemos impedir que estos pacientes estén hiperglicémicos en el caso de la diabetes y manejar de forma adecuada la hipertensión arterial. Hoy tenemos claro que el oxígeno es una medida que reservamos para los pacientes que están desaturados. Está claro que los pacientes que tienen una saturación normal, la suplencia de oxígeno no aumenta la probabilidad de que tengan eventos favorables. Como lo mencionábamos, el tiempo es miocardio. Entonces, en los pacientes que acuden a un centro sin disponibilidad de PCI o consultan a centros o solicitan atención en los centros de emergencia ambulatorio, vamos a verificar el tiempo hasta un centro que cuente con laboratorio de hemodinámica. Si ese tiempo es mayor a 120 minutos, vamos a proceder con una estrategia de reperfusión farmacológica, llevando al paciente a fibrinolisis con cualquiera de los medicamentos que tengamos disponible para tal fin. El tiempo objetivo desde el primer contacto médico aquí está señalado los pacientes que tienen un tiempo menor a 120 minutos hasta el centro disponible de hemodinámica. Si ese tiempo es menor a 2 horas, debo remitir rápidamente ese paciente a ese centro que cuenta con el laboratorio de hemodinámica y un plazo menor a 90 minutos y tener el paso de la guía en el vaso culpable. Para los pacientes que ese centro con disponibilidad de hemodinámica está a más de 2 horas, debo rápidamente verificar la indicación de fibrinolisis y sobre todo verificar que mi paciente no tiene una contraindicación para la misma, y en un tiempo menor a 10 minutos iniciar la infusión de medicamento fibrinolítico. Esto cambia con la guía anterior que nos daba hasta 20 minutos para infundir un medicamento fibrinolítico, y este cambio se dio porque en la gran mayoría de los ensayos clínicos se ha demostrado que un tiempo inferior a 10 minutos es suficiente para hacer la preparación de la infusión y verificar si mi paciente es candidato y no tiene contraindicaciones. Si el paciente acude a un centro con disponibilidad inmediata de hemodinámica, debo llamar al hemodinamista y en un plazo menor a 60 minutos, ese paciente debe tener un paso de la guía al vaso responsable del infarto agudo del miocardio. En los centros que cuentan con hemodinámica se ha bajado la meta
de calidad a una sola meta temporal, independientemente de que el paciente se haya presentado en las primeras 3 horas o tengamos un gran territorio miocárdico en riesgo. En resumen, una vez se presentan los síntomas isquémicos y el paciente hago el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, comienza a correr el reloj de la reperfusión. En las primeras 12 horas puedo utilizar intervención coronaria percutánea y fibrinolisis. Los resultados son comparables entre ambas intervenciones, especialmente en las primeras 3 horas. Aunque la fibrinolisis continúa siendo una intervención válida con un grado de recomendación fuerte, en las primeras 12 horas siempre voy a preferir la intervención coronaria percutánea y voy a reservar la fibrinolisis para los pacientes que están a más de 2 horas de un laboratorio de hemodinámica. Pasadas las 12 horas debemos tener claro que ningún paciente será sometido a fibrinolisis desde el diagnóstico o desde el inicio de los síntomas, y 12 horas después ya la fibrinolisis desaparece como intervención para reperfundir a los pacientes. Entre los pacientes que se encuentren asintomáticos tengo hasta 48 horas posteriores al inicio de los síntomas para llevarlo a intervención coronaria percutánea. Este plazo en comparación a la guía previa se amplió, pasó de 24 horas a 48 horas, y esto basado en los hallazgos de un ensayo clínico que demostró que estos pacientes tenían una probabilidad de muerte mucho menor en comparación con una estrategia más restrictiva. Posterior a las 48 horas de evolución del infarto, está contraindicada la intervención coronaria percutánea a todos los pacientes que se encuentren asintomáticos o estables hemodinámicamente. Si bien podemos hacer angiografía coronaria después de las 48 horas, esta tiene un fin de estratificación al resto de la anatomía coronaria, pero por ningún motivo en pacientes asintomáticos y estables hemodinámicamente se debe reperfundir el vaso culpable pasado este plazo de tiempo. Para los pacientes que se presentan luego de las 12 horas y sin límite superior de tiempo y cursan con inestabilidad hemodinámica o síntomas recurrentes, la intervención coronaria percutánea del vaso culpable no tiene límite de tiempo y continúa con un grado de recomendación 1C. Presten atención para los pacientes que están con síntomas persistentes o con inestabilidad hemodinámica o eléctrica. En su centro deben verificar qué medicamentos fibrinolíticos tienen a disposición, familiarizarse con su presentación farmacológica, si requiere o no dilución y en cuánto tiempo se debe infundir. De igual forma, por escrito deben tener el listado de contraindicaciones absolutas para la terapia fibrinolítica y tener siempre presente que hay unas consideraciones relativas o contraindicaciones relativas que pueden o no ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar el tratamiento fibrinolítico. Y un eslabón fundamental en el tratamiento médico de los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST es el tratamiento médico. Este consta de 2 partes, la terapia antiisquémica y la terapia antitrombótica. El objetivo de la primera es disminuir el requerimiento miocárdico de oxígeno y con ello disminuir la masa crítica miocárdica que se encuentra en riesgo de una isquemia mayor. La terapia antitrombótica lo que procura con el uso de medicamentos antiagregantes y anticoagulantes es disminuir la progresión o la probabilidad de que el trombo progrese. Dentro de la terapia antiisquémica tenemos el control del dolor. Esto también va a apaciguar la descarga simpática que, como sabemos, puede aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Los medicamentos de elección para el control del dolor en los pacientes con infarto agudo del miocardio son los nitratos, especialmente la nitroglicerina parenteral, que se refuerza su indicación para los pacientes que tienen hipertensión grave o edema pulmonar. Si la nitroglicerina está contraindicada, como por ejemplo en los pacientes que han utilizado en las 24 horas previas sildenafil o 48 horas previas tadalafilo, recuerden que es una contraindicación absoluta para la nitroglicerina, puesto que puede llevar al paciente a una hipotensión refractaria al uso de vasopresores. Tenemos la opción de utilizar la morfina. Otras medidas que pretenden disminuir el consumo miocárdico de oxígeno son el uso de los betabloqueadores. Su efecto cronotrópico negativo es un importante mediador de una reducción importante del consumo miocárdico de oxígeno. Los IECA están indicados en todos los pacientes postinfarto agudo del miocardio y esta indicación se fortalece en los pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, disfunción miocárdica tras el infarto con o sin síntomas asociados. Y los pacientes con infarto agudo del miocardio deben recibir estatinas de alta potencia.
Dentro de la terapia antitrombótica se destaca la anticoagulación y la antiagregación. Podemos utilizar la heparina no fraccionada o la enoxaparina para anticoagular a nuestros pacientes, y la bivalirudina ha caído en su grado de recomendación, especialmente porque ha demostrado un mayor riesgo de trombosis aguda del stent en comparación con las otras medidas de anticoagulación. Definitivamente no debemos utilizar el fondaparinux en los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, puesto que ha demostrado aumento de los eventos adversos. Todos los pacientes deben recibir antiagregación dual, la suma de ASA en bolo y en dosis de mantenimiento, más cualquiera de estos, ticagrelor, clopidogrel o prasugrel. La guía colombiana de práctica clínica recomienda el ticagrelor por seguridad y eficacia. El clopidogrel puede ser una opción, quizás lo tenemos más disponible en muchos centros de atención, y tener en cuenta que el uso de prasugrel está restringido para los pacientes que han tenido ataque cerebrovascular previo, isquemia cerebral transitoria, y se debe utilizar con mucha precaución en los pacientes menores de 60 kilos o mayores de 75 años. Veamos ahora el caso clínico número 2. Ella es Sara, tiene 68 años y reside en Itagüí. Es cesante, pero previamente se desempeñaba como docente universitaria. Es viuda y tiene 5 hijos. Ella acude por peso en el pecho. El cuadro clínico inició hace aproximadamente unos 2 días, donde comenzó a experimentar una molestia precordial de carácter opresivo de una duración corta, menor a 10 minutos. Se aliviaba de forma espontánea, no se irradiaba ninguna topografía, pero hoy ese dolor ha durado mucho más, aproximadamente 40 minutos, y se ha asociado a disnea de reposo. Crónicamente ya no experimentaba angina, no había tenido nunca síncope o palpitaciones. Dentro de los antecedentes de Sara se destaca la presencia de hipertensión arterial, dislipidemia y una fibrilación atrial paroxística. Se requirió una histerectomía en el pasado, niega consumo de tabaco, y su tratamiento actual es lovastatina 40 miligramos y anlodipino 5 miligramos cada día. Al examen físico de Sara la encuentran en regulares condiciones generales, con una tensión arterial de 160, taquicárdica, taquipneica, saturando 88%, sin oxígeno suplementario. Si bien está alerta y sin déficit neurológico, encuentran un tórax con signos de dificultad respiratoria, el corazón regular taquicárdico en el momento rítmico, sin soplo, sin S3, murmullo vesicular disminuido, con crépitos en ambas bases. El abdomen no está distendido, las extremidades están bien perfundidas. Este es el electrocardiograma de ingreso de Sara. Nuevamente voluntario. Bueno, en este electrocardiograma, los aspectos técnicos, aquí tenemos más o menos una aproximación, está estandarizado de forma convencional, el ritmo es sinusal, tenemos una presencia de anormalidad auricular derecha y la conducción atrioventricular está en límite con un PR que supera los 200 milisegundos, pero por muy poco. El eje del QRS está desviado a la derecha, ¿cierto? Miren que ABF está francamente positivo con un D1 que es negativo, y hay una morfología en la derivada de 1 y ABL, lo que probablemente esté relacionado con un bloqueo del fascículo posterior inferior. Pero miren ustedes los hallazgos de la repolarización. Tenemos unas ondas T invertidas de ramas simétricas asociadas a infradesnivel de más o menos medio milímetro en las derivadas P2, P3 y B4. Entonces, como lo mencionamos, en los pacientes que tienen dolor de pecho, no hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma de Sara, ¿cierto? Entonces, tenemos una paciente con un dolor de pecho de alta probabilidad, pero sin elevación concomitante del segmento ST en 2 o más derivadas contiguas. Entonces, estamos frente a un síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST, y estamos obligados a demostrar si hay o no elevación del marcador de daño miocárdico. Las guías de práctica clínica, tanto la Sociedad Europea como la Guía Colombiana para el Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, nos recomiendan la troponina como el biomarcador de elección, dado su sensibilidad y especificidad sobre otros marcadores de daño miocárdico como la CPK total, su fracción MB o la mioglobina. La troponina hace parte de un complejo troponínico que está compuesto por 3 troponinas, la troponina I, la troponina C y la troponina T. En la práctica clínica medimos, el significado clínico es la troponina T y la troponina I. Su capacidad diagnóstica y pronóstica es comparable. Es decir, si ustedes tienen troponina T o troponina I, es indiferente pues su interpretación en el marco del síndrome coronario agudo. Lo más importante
de la mano de lo que dijimos previamente, es saber interpretar en qué escenario se está elevando la troponina. Miren ustedes que la troponina se puede elevar en situaciones tan normales como, por ejemplo, una maratón, ¿cierto? Entonces, un paciente que se somete a un ejercicio físico extenuante puede tener una elevación o un pico de troponina. Los pacientes con falla cardíaca crónica tienen elevación permanente de la troponina, se puede evidenciar niveles altos de troponina en ellos. De igual forma, los pacientes con embolismo pulmonar, miocarditis y, por supuesto, los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos con y sin elevación del segmento ST. Por eso, nuestro deber es hacer una adecuada historia clínica, hacer un interrogatorio muy juicioso, una exploración física cuidadosa, una interpretación apropiada del electrocardiograma para saber finalmente cómo vamos a contextualizar ese valor positivo de troponina. El laboratorio de Sara muestra que tiene un hemograma normal, sin anemia, con un recuento plaquetario normal, y la troponina ahí está francamente positiva, con valor de 0.156 nanogramos por mililitro. Mucho cuidado con las unidades en las cuales se presenta el marcador de daño miocárdico en su centro, porque muchas veces la literatura nos habla de nanogramos por litro o nanogramos por mililitro, y debemos ser muy juiciosos a la hora de saber en qué unidades nos las presentan a nosotros. La creatinina está en 1.24 y las pruebas de coagulación son normal. Y un mensaje muy importante: en los pacientes que tenemos síntomas isquémicos, repitan el electrocardiograma, porque si bien el paciente no puede que curse sin cambios llamativos de su sintomatología, sí puede tener cambios dinámicos en su repolarización que indique mayor premura en el uso de estratificación invasiva en ese caso. Entonces, con esta paciente que se presenta con síntomas isquémicos, que el electrocardiograma inicial no muestra una elevación persistente del segmento ST, pero el marcador de daño miocárdico está positivo, ¿cuál es el diagnóstico? Un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, en esos pacientes que tienen un electrocardiograma no diagnóstico y yo demuestro una elevación del biomarcador, estaré frente a un paciente con infarto sin elevación del segmento ST. Para los pacientes en los cuales esté negativo el valor en relación con el valor de referencia, estaremos frente a un paciente con una angina inestable. Y un mensaje muy importante es hacer un uso racional de los marcadores de daño miocárdico. Con cierta regularidad recibimos solicitudes de interconsulta en las cuales el paciente tiene 5 o más troponina, y a pesar del número de troponinas realmente no se ha hecho una interpretación apropiada de los mismos. Entonces, la invitación es hacer un uso racional de estas ayudas diagnósticas, y esta es la propuesta para la evaluación de los valores de troponinas al ingreso de los pacientes y durante el seguimiento en su estancia en urgencias para hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Vamos a poner el ejemplo con el kit de Architect, de una troponina de alta sensibilidad con la cual contamos en nuestro hospital. Para los pacientes en los cuales yo sospecho infarto agudo del miocardio y se presentan tempranamente con un valor de troponina inferior a 2 nanogramos por litro en este caso, miren que acá nos los presenta la guía de práctica clínica en nanogramos por litros, puedo descartar el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Pero ojo, este paciente no lo mando para la casa, sigo su labor diagnóstica, verifico su perfil de riesgo y establezco si el paciente necesita o no una estratificación invasiva o no invasiva, o ambulatoria o intrahospitalaria, ¿de acuerdo? Para los pacientes que se presentan con síntomas isquémicos y el valor de troponina inicial es mayor a 52 nanogramos por litro, el diagnóstico está confirmado, ¿cierto? Pocas dudas tenemos porque el marcador de daño miocárdico inicial está gravemente elevado. Y tenemos una zona gris. Entre los pacientes que tienen 5 y 52 debemos solicitar una segunda troponina. Si el delta a la hora o a las 3 horas es menor a 2 nanogramos por litro como valor absoluto, la guía de práctica clínica no nos pone porcentaje, sino valor absoluto, puedo descartar el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Por el contrario, para esos pacientes que tuvieron un valor en zona gris no diagnóstica y el delta de troponina es mayor a 6 nanogramos por litro, en ese caso confirmaré el diagnóstico y ese paciente necesita internación y probablemente intervención coronaria percutánea. Entonces, en resumen, ¿cuántas troponinas necesito para enfocar a un paciente con dolor de pecho en el cual presumo un diagnóstico de síndrome coronario agudo? Veamos, en términos generales, posiblemente 1 o máximo 2 troponinas para hacer una adecuada interpretación del cuadro de dolor de pecho.
Veamos este paciente, por ejemplo, acude con un dolor de pecho de alta probabilidad. La troponina inicial está por debajo del límite superior de lo normal, es decir, es negativa. Si el dolor de pecho que experimenta mi paciente es mayor a 6 horas y el perfil de riesgo es bajo y se ha excluido diagnósticos diferenciales, bajo o intermedio, debo definir si el paciente requiere una estratificación no invasiva intrahospitalaria o lo puedo mandar para casa tranquilamente con una estratificación no invasiva temprana. Si el paciente tiene un valor por debajo del límite superior de lo normal y han pasado menos de 6 horas, ese paciente necesita una segunda troponina. ¿De acuerdo? Y con el valor a la hora o a las 3 horas, si el paciente se mantiene sin cambios, nuevamente voy a evaluar el perfil de riesgo de mi paciente y establecer si necesita una estratificación no invasiva en la casa o en el hospital. Si la troponina que repetí está con un delta dentro de los criterios diagnósticos para el kit que yo tengo en mi hospital, estaré frente a un paciente con un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y probablemente requiera una estratificación invasiva temprana. Entonces miren los pacientes que tienen dolor de pecho y un primer valor de troponina sobre el límite superior de lo normal. Si esa elevación es muy grave, es decir, por encima de 5 veces el valor superior de lo normal para mi laboratorio de referencia, no necesito más troponinas. El paciente que tiene un escenario clínico de isquemia debe ser llevado o internado y si tengo una clara presentación clínica, probablemente tempranamente un tratamiento invasivo. Para los pacientes que si bien con dolor de pecho, que ese primer valor es positivo, pero no está 5 veces por encima del valor superior de lo normal, debo hacer una segunda troponina. Si esta es positiva en el delta absoluto de su valor, estaré frente a un paciente con infarto y probablemente se ha llevado al tratamiento invasivo, pero si las concentraciones se mantienen estables, debo hacer un nuevo ejercicio clínico para tratar de dilucidar por qué mi paciente que tiene una molestia precordial tiene elevación del marcador de daño miocárdico. Entonces, ¿cuándo llevar a coronariografía? Y aquí el síndrome coronario con y sin elevación del segmento ST tiene diferencias, puesto que los tiempos en los cuales debe ser llevado el paciente al laboratorio de hemodinámica cambian. El enfoque es un enfoque de riesgo. Para ello, la guía colombiana y la guía europea nos proponen la escala de Grace, que tiene en cuenta la clasificación de Kirk del ingreso, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la edad, la creatinina y los datos de presencia o no de parada cardíaca, presencia o no de desplazamiento del ST al ingreso y elevación de marcador de daño miocárdico. Y nos clasifica a los pacientes en 3 categorías. Un riesgo de mortalidad intrahospitalaria menor al 1%, que se correlaciona con un puntaje de Grace menor a 108, que será un bajo riesgo. Un riesgo intermedio entre 109 a 140 puntos de Grace, que se traduce en un riesgo de muerte intrahospitalaria entre el 1 al 3%. Y los pacientes con un alto riesgo establecido por Grace como una puntuación mayor a 140 o más de 3% de mortalidad intrahospitalaria. Pero miren que el enfoque de riesgo es mucho más extenso. No solamente es esta escala de Grace, este es uno de los elementos, pero debemos estar muy atentos a la presentación clínica y a las manifestaciones electrocardiográficas de nuestros pacientes, porque esto nos puede definir la necesidad de estratificación invasiva muy temprana. Tales son los criterios de muy alto riesgo, como la inestabilidad hemodinámica o el choque cardiogénico, la presencia de dolor anginoso recurrente, la presencia de arritmias graves que pueden comprometer la vida del paciente, todo diagnóstico de complicación mecánica asociada al infarto agudo del miocardio y la falla cardíaca aguda. Si el paciente de forma intermitente ha presentado elevación del segmento ST que de forma espontánea disminuye, también debe ser llevado de forma temprana a estratificación invasiva. Son criterios considerados de alto riesgo. La subida o caída de la troponina, los cambios dinámicos de la repolarización que no estén representados por supradesnivel transitorio del segmento ST y un puntaje de Grace mayor de 140. Y son categorías de riesgo intermedio, la diabetes tipo 2, la presencia de insuficiencia renal, la falla cardíaca conocida o la disfunción ventricular, la angina que se presenta precozmente tras el infarto agudo del miocardio y todos los pacientes que hayan sido sometidos previamente a intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización con bypass coronario. Si el puntaje de Grace está entre 109,
pero siempre menor de 140. Y todos los pacientes de riesgo bajo que no tengan ninguna de las características anteriormente mencionadas. ¿Y esto qué importancia tiene? Entonces miren ustedes cómo esto me da la prioridad con la cual mi paciente con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o angina inestable debe ser llevado a angiografía coronaria. Para los pacientes con muy alto riesgo, la angiografía coronaria se debe hacer de forma temprana, casi que inmediata, en menos de 2 horas desde que hago el diagnóstico del infarto agudo sin elevación del segmento ST. Para los pacientes que tienen una categoría de alto riesgo, la angiografía coronaria se debe hacer en un plazo no mayor a las primeras 24 horas, y para los pacientes con riesgo intermedio podría ser una angiografía coronaria diferida con un plazo de hasta 72 horas desde el diagnóstico. Para los pacientes de bajo riesgo deben recibir valoración especializada para definir si son candidatos a una estratificación no invasiva intrahospitalaria, extrahospitalaria o incluso un cateterismo cardíaco. A nuestra paciente se le hizo angiografía coronaria en las primeras 24 horas y se demostró una lesión en la unión del tercio proximal con el tercio medio de la coronaria derecha que se revascularizó con un stent medicado. Recordemos que dentro de los antecedentes de Sara estaba una fibrilación atrial que realmente es de alto riesgo embólico, puesto que es una mujer, tiene hipertensión y enfermedad coronaria, es decir, su CHA2-VASc es de 3 puntos. ¿Cómo le vamos a ofrecer a ella esa terapia combinada entre medicamentos anticoagulantes y antiagregantes? Tenemos 2 antecedentes importantes. Uno de ellos es el estudio Pioneer, que fue publicado a finales del año 2016, en el cual combinó 3 esquemas de anticoagulación: rivaroxaban a dosis de 15 miligramos y clopidogrel por 12 meses, la combinación de rivaroxaban, aspirina, 12 meses, rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, con un esquema que se podía modificar según el clínico a 1 mes, 6 meses y 12 meses de clopidogrel, o una terapia triple convencional con warfarina para metas de INR entre 2 y 3, la suma de clopidogrel por 1, 6 o 12 meses dependiendo del criterio clínico, y aspirina por 12 meses. Y observen ustedes que en el desenlace primario de seguridad a los que mejor les fue al grupo de anticoagulantes directos en sus 2 combinaciones. Tanto 2.5 cada 12 horas como 15 miligramos de rivaroxaban tuvieron un mejor comportamiento en términos de sangrado en comparación con la triple terapia convencional de warfarina. Y en términos de el desenlace de eficacia, no hubo diferencias significativas entre los 3 grupos de intervención. Es decir, que la trombosis del stent, los fenómenos embólicos asociados a la FA no fueron mayores en ninguno de los 3 grupos. Y tenemos todo este otro antecedente que combina dosis de dabigatran de 110 miligramos más un inhibidor de P2Y12 que en más del 95% fue clopidogrel, dabigatran 150 miligramos más un inhibidor de P2Y12 que en más del 95% de los casos fue clopidogrel, y triple terapia convencional, warfarina, combinada con 1 o 3 meses de clopidogrel y ASA por 12 meses. En el desenlace de seguridad, la combinación de 110 miligramos más un antiagregante demostró mejores resultados en términos de sangrado, al igual que la combinación de 150 miligramos más inhibidor de P2Y12. Y en el desenlace de seguridad, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos de intervención, por lo cual estas combinaciones de anticoagulante directo y 1 o 2 antiagregantes parecen ser una muy buena opción. En relación a ello, la guía europea se pronunció y nos recomienda pues, estos esquemas: combinación de anticoagulante, antiagregante dual y ASA o clopidogrel, un anticoagulante más terapia dual durante 6 meses para los pacientes que tienen un bajo riesgo de sangrados, y a los 12 meses continuar solamente con anticoagulante. Para los pacientes a los cuales yo estimo un alto riesgo de sangrado, combinar un anticoagulante y terapia dual durante un solo mes, y el resto de los 11 meses combinar un anticoagulante con ASA o clopidogrel hasta completar los 12 meses, donde voy a ofrecer solamente terapia anticoagulante. En resumen, entonces, los pacientes que consultan a nuestros servicios de urgencias con dolor de pecho sugestivo de síndrome coronario, hacer una anamnesis y un examen físico dirigido. En menos de 10 minutos debo tomar e interpretar un electrocardiograma. Si hay elevación del segmento ST, estaré frente a un infarto con elevación del segmento ST. A todos estos pacientes instaurar manejo médico
avisar a la unidad de dolor torácico y al servicio de hemodinámica para que el paciente sea llevado tempranamente a una estrategia de reperfusión si está disponible el laboratorio de hemodinámica o a la reperfusión farmacológica. Si no hay elevación del segmento ST, estamos frente a un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, al igual que en el caso de un infarto con elevación del ST, ofrecer el tratamiento médico y estratificar el riesgo. Si los pacientes tienen un riesgo muy alto, riesgo intermedio, se deberá considerar el traslado a la unidad de dolor torácico, avisar a los servicios de hemodinámica y ese paciente va a requerir una estratificación invasiva. Si el paciente tiene un bajo riesgo, consultar a los servicios de medicina interna o cardiología para definir cómo se va a estratificar el paciente. Como conclusiones, debemos estar muy atentos a los síntomas que potencialmente representen un síndrome coronario agudo. En todos estos pacientes debo tomar un electrocardiograma y siempre que la sospecha persiste, repetir el electrocardiograma y extenderlo de ser necesario. Recordar siempre que el tiempo es miocardio y las decisiones que yo tome van a repercutir en la probabilidad de que ese paciente quede con disfunción ventricular, tenga complicaciones agudas asociadas al miocardio o muera. Recordar que el tiempo de intervención coronaria percutánea en los pacientes asintomáticos se ha extendido hasta las 48 horas y que para los pacientes que persisten con síntomas o tienen inestabilidad hemodinámica o eléctrica no hay tiempo superior para revascularizar el vaso culpable, y todos los pacientes deben recibir terapia médica antiagregante y antiisquémica para disminuir la probabilidad de extensión o de progresión de la enfermedad trombótica. Finalmente, la estratificación de los pacientes con infarto sin elevación de segmento ST está dictada por su perfil de riesgo y es individual para cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Si tienen dudas. Sí, buenas tardes, doctor. Una pregunta, dado que el tiempo es miocardio, las guías de práctica clínica recomiendan cuando el tiempo de más de 2 horas para la atención en centro de hemodinamia, que se recomienda fibrinolisis, si los centros médicos deben tener en su stock de medicamentos terapia fibrinolítica, o sea, si las guías recomiendan eso. Así es. De hecho, la última guía de práctica clínica se hizo en conjunto con el ministerio y probablemente eso le dé muchísima más fuerza al marco legal para que los hospitales de primero o segundo nivel que tengan a más de 2 horas un laboratorio de hemodinámica tengan dentro de su stock de medicamentos al menos un tipo de medicamento fibrinolítico. Digamos que el marco legal lo tenemos ampliamente soportado. De pronto hace falta quizás un poco de voluntad política en ese sentido. Sí, porque lastimosamente, por ejemplo, en este departamento no todos los municipios están cercanos aquí a Medellín y no se cuenta de pronto con una terapia fibrinolítica que pueda salvar al paciente. Entonces, lastimosamente no, por lo menos que tengan una ampolla de streptokinasa, que sería como la más barata, por decirlo así, de los fibrinolíticos. Entonces, esa era mi pregunta, si las guías de práctica clínica los recomiendas. En teoría, con la nueva guía de práctica del ministerio, todo segundo nivel, al menos en segundo nivel, debería tener algún grupo de medicamento fibrinolítico, ¿cierto? Pero sabemos las dificultades que a veces tenemos y las barreras que se imponen desde el ámbito administrativo. Tenemos más preguntas. Respecto a la combinación de anticoagulación y antiagregación, usted habló del riesgo de sangrado. ¿Cuál es la mejor herramienta que podemos utilizar para estimar ese riesgo? Muy bien, quizá una de las grandes utilidades de la escala de Haslet es esa. En el consenso previo que teníamos de terapia dual y terapia triple en estos escenarios, esa era la recomendación de la guía de práctica europea que se ratifica en esta. Si usted tiene un Haslet mayor o igual a 3, es considerado un paciente de alto riesgo. Si es un Haslet menor de 3, es un paciente de bajo riesgo. Obviamente, todos los escenarios deben ser evaluados de forma individual y quizás características clínicas que no son evaluadas por estas escalas que deberían ser tenidas en cuenta al momento de evaluar el riesgo de sangrado de los pacientes.
Profe, preguntan por acá si un paciente hace bloqueo AB posterior a un IAM, ¿en cuánto tiempo considerar el paso y un marcapasos? La pregunta es bien interesante. Si un paciente tiene un infarto agudo del miocardio y en relación a eso tiene un bloqueo AB completo, pues en ese momento debería requerir todo el soporte que necesita, es decir, un marcapasos transvenoso o transcutáneo según sea la disponibilidad del mismo. Ahora bien, los mecanismos que por isquemia llevan a las alteraciones de la conducción del impulso son varios. Dependiendo de la gravedad del mismo, son menos permanentes o más permanentes. Por ejemplo, los pacientes que hacen bloqueos AB de primer grado generalmente son secundarios a las alteraciones metabólicas propias de la isquemia, pero para los pacientes que tienen alteraciones graves de la conducción atrioventricular es más probable que haya un daño permanente del sistema de conducción. En todo caso, las recomendaciones están a esperar un tiempo de prudencia que puede ir entre 7 a 14 días dependiendo del territorio en el cual haya sido el infarto. Por ejemplo, pacientes con un infarto inferior, el plazo que nos recomienda la guía de estimulación cardíaca es hasta 2 semanas de espera, a ver si el paciente se desinflama o se superan estos cambios isquémicos. Y para la circulación anterior, como se presume que el infarto probablemente sea más extenso y haya un daño directo mucho más amplio, el plazo de espera es mucho menor. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Gándara.